Primera de Samuel nos muestra y nos revela el altar perfecto que Dios quiere y anhela que todo sacerdote le prepare. Esta porción de la palabra de Primera de Samuel nos muestra y nos revela cómo es el comportamiento del hombre cuando aleja su corazón de Dios. Dios le pide a todo sacerdote, Dios le pide a todo levita, Dios le pide a todo ministerio que Él llama a trabajar en su obra, que siga el mandato de su ley, que siga el mandato de su palabra. Dios mismo, siendo la palabra, es quien guía y direcciona a todo ser humano que Él llama a trabajar en su obra. La palabra de Dios es espíritu. Siendo la palabra de Dios espíritu, habiendo depositado Dios su esencia en el cuerpo del hombre, todo ser humano creado por Dios está llamado a alimentarse de la palabra de Dios. En el momento que aquel sacerdote, en el momento que aquel adorador se aleja de Dios, en el momento que el adorador, en el momento que aquel ministerio que Dios le ha entregado su palabra, su confianza, aquel ministerio que Dios le ha entregado a un pueblo para que éste direccione, en el momento que éste se aleja de Dios, Satanás toma el dominio y el control del ministerio de Dios. A través de la historia que nos trae Primera de Samuel 1, 2, 3 en adelante, a través de esta historia podemos ver características las cuales se mueven en una casa y en un altar donde no se obedece la palabra de Dios, donde no se sigue el reglamento que Dios ha establecido a través de su palabra. La palabra de Dios nos muestra y nos revela a dos sacerdotes, a dos jóvenes, los cuales no siguieron la instrucción de la palabra del Señor. Dios nos los muestra y Dios nos los revela como impíos. ¿Por qué Dios se expresa? ¿Por qué Dios nos dice a través de su palabra que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor? Era porque preferían vivir del mundo y no alimentarse y no seguir la doctrina que Dios les entregó cuando les dio su palabra y cuando les dio el sacerdocio. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra que no obedecían al Señor. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra de qué manera Él arrancó el ministerio de las manos de Elí. La palabra nos dice que Elí tenía conocimiento, pero nunca hizo nada para arreglar la situación. Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra el altar que Él le pide a todo ser humano, a todo sacerdote que Él llama y le entrega un ministerio. Dios nos muestra de qué manera el sacrificio se debe de entregar delante de su presencia. Dios nos muestra
a través de esta porción de la palabra cómo tienen que permanecer sus ministerios, cómo debe de permanecer todo ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, cómo se debe doctrinar al pueblo, cómo todo ministerio llamado por Dios tiene que presentarse delante de la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales esta porción de la palabra que nos trae Primera de Samuel 1 en adelante, estamos viviendo tiempos donde cada uno de estos espíritus que se manifestó, cada uno de estos espíritus, los cuales nos muestra la palabra de Dios, quise decir, la palabra de Dios es espíritu. Ella va a la vida del hombre y le direcciona según la llenura que éste tenga. ¿De qué se alimenta el hombre? Dependiendo de lo que se alimenta el hombre, esto es lo que el hombre va a dar.